Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Bolaños. En este video voy a explicar los riesgos biológicos y riesgos químicos en el entorno laboral. Les estaré hablando del marco legal colombiano que lo regula y las principales medidas de prevención y control que se deben de aplicar. La explicación se apoya en documentos técnicos y normativos de Colombia, incluyendo la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 del 2019, el Decreto 1477 del 2014 y por último la Resolución 773 del 2021 sobre el sistema globalmente armonizado para las sustancias químicas. El objetivo es que al finalizar el video se pueda diferenciar claramente qué es un riesgo biológico, qué es un riesgo químico y cómo se relacionan con el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las estrategias más importantes para mitigarlos? Conceptos básicos de riesgos. Riesgos biológicos y riesgos químicos. Antes de entrar al detalle, es importante aclarar el concepto de riesgo. Un riesgo es la expresión de la probabilidad y los efectos de un evento que pueden afectar la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. En el mundo laboral existen muchos tipos de riesgos. En estos encontramos los riesgos biológicos, riesgos químicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, ambientales y físicos, entre otros. En este video el foco está en dos riesgos. En primer lugar tenemos el riesgo biológico, que es la exposición a microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden dar lugar a enfermedades relacionadas con la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vías respiratorias, digestivas, sanguíneas, dérmicas o a través de las mucosas. Riesgo biológico: identificación, clasificación y vías de ingreso. El riesgo biológico aparece en entornos como servicios de salud, laboratorios clínicos, manejos de residuos, procesos de limpieza y cualquier actividad donde haya contacto con fluidos biológicos o materiales contaminados. Los principales agentes biológicos incluyen las bacterias, como Mycobacterium tuberculosis o Bacillus, virus como el COVID-19, hepatitis B o rabia, hongos, tanto moho como levaduras, priones, que son agentes infecciosos de naturaleza proteica, y los parásitos como Protozoa y el mitos. Esos agentes se clasifican en 4 grupos de riesgo. En el grupo 1 encontramos los agentes con escasa o nula probabilidad de causar enfermedades en humanos o en animales. En el grupo 2, patógenos que pueden causar enfermedad con riesgos moderados para los trabajadores y bajo para la comunidad. Disponen de medidas profilácticas o tratamientos eficaces. En el grupo 3 tenemos los agentes que suelen causar enfermedades graves con riesgos de propagación a la comunidad, pero que normalmente existen tratamientos o vacunas como la tuberculosis. Y por último tenemos el riesgo 4, que son esos agentes muy peligrosos que causan enfermedades muy graves o mortales con alto riesgo de propagación y sin tratamiento ni vacuna disponible, como el virus del ébola. Las vías de ingreso más importantes son las vías respiratorias, que son consideradas la principal por inhalación de aerosoles, gotas de saliva o partículas en suspensión. Tenemos la vía dérmica, cuando la piel no está intacta, es decir, que tiene heridas, raspaduras o pinchazos. Vía de ingesta, por ingesta de alimentos o bebidas contaminadas. O tenemos la vía ocular o de mucosas, por contacto con sangre o fluidos corporales u objetos contaminados. Entender la cadena epidemiológica, el agente causal, el reservorio, la vía de salida, mecanismo de transmisión, vía de entrada y huésped susceptible. Permite diseñar medidas de bioseguridad más efectivas. En segundo lugar tenemos el riesgo químico, que es la probabilidad de que un trabajador sufra un daño derivado de la exposición a agentes químicos, ya sean sustancias puras o mezclas en forma de polvos, humos, gases o vapores.
El riesgo biológico está ligado a organismos vivos capaces de generar infección, mientras que el riesgo químico se asocia a sustancias que pueden producir intoxicaciones agudas o crónicas y afectar seriamente la salud y el ambiente. Riesgo químico, exposición, manejo y sistema globalmente armonizado. Estos riesgos químicos están presentes en muchas actividades, desde procesos industriales hasta tareas de limpieza, donde se emplean solventes, desinfectantes, pinturas, gases y otros productos peligrosos. La exposición puede ocurrir por inhalación, ingestión, contacto con la piel o las mucosas y puede causar efectos agudos como intoxicaciones inmediatas o efectos crónicos como enfermedades respiratorias, daños en órganos y trastornos a largo plazo. Para gestionar este riesgo en Colombia, la Resolución 773 del 2021 implementa el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, conocidas como el SGA. Esta resolución establece que todo recipiente con sustancias químicas debe llevar una etiqueta clara con pictogramas de peligro en forma de rombos con bordes rojos. Cada producto químico debe contar con su ficha de datos de seguridad de 16 secciones, disponible para consulta de los trabajadores. Está prohibido reemplazar sustancias químicas en recipientes que puedan confundirse con alimentos o bebidas. Además, las normas técnicas colombianas regulan el manejo, almacenamiento, señalización, uso de EPP y la capacitación continua para evitar derrames, exposiciones innecesarias y accidentes laborales relacionados con sustancias peligrosas. Marco legal colombiano en riesgos biológicos y riesgos químicos. El marco legal colombiano define las responsabilidades, exige la gestión de riesgo y reconoce las enfermedades de origen biológico y las de origen químico. La Ley 1562 del 2012 actualiza el Sistema General de Riesgos Laborales y define qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad laboral, precisando que el empleador es responsable de la prevención y la ARL de la cobertura del trabajador. El Decreto 1072 del 2015 compila la normativa del sector trabajo y en su capítulo de seguridad y salud en el trabajo hace obligatorio el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, obligando a identificar peligros, evaluar riesgos y establecer protocolos de prevención, capacitación y entrega de elementos de protección personal cuando exista exposición a químicos o agentes biológicos. La Resolución 0312 del 2019 define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que deben cumplir las empresas según tamaño y nivel de riesgo. Sirve como referencia para evaluar el cumplimiento en seguridad y salud en el trabajo. El Decreto 1477 del 2014 expide la tabla de enfermedades laborales, donde se listan las patologías causadas por agentes biológicos como tuberculosis o hepatitis en personal de salud y por agentes químicos. La Resolución 773 del 2021 regula la implementación del sistema globalmente armonizado en los lugares de trabajo, definiendo etiquetados, fichas de datos de seguridad y prohibiciones específicas para el manejo de sustancias químicas. A partir de estas normas se puede afirmar, ejemplo, que bajo el Decreto 1072 del 2015, toda empresa debe evaluar sus riesgos y que para los agentes químicos la Resolución 773 del 2021 exige implementar el SGA para que los trabajadores identifiquen correctamente los peligros mediante el etiquetado y las fichas de seguridad. En el último año, también se han incorporado conceptos como riesgos emergentes, resistencia antimicrobiana, salud mental asociada a la exposición a patógenos y uso de tecnologías digitales para la vigilancia y la epidemiología.
La jerarquía de controles, promoción y prevención. Con el riesgo de la normativa clara, el siguiente paso es revisar la jerarquía de controles y los mecanismos de promoción y prevención. Eliminación y sustitución. El primer nivel consiste en preguntar si es posible eliminar el agente peligroso o sustituirlo por uno menos tóxico. Ejemplo, reemplazar un químico altamente nocivo por otro de menor peligrosidad. Controles de ingeniería. Incluye cabinas de extracción para vapores, sistemas de ventilación con filtros EPA para controlar aerosoles biológicos y otras barreras físicas que disminuyen la exposición directa. Controles administrativos. Se relacionan con la organización del trabajo, rotación del personal para limitar tiempos de exposición, señalización con pictogramas de SGA, esquemas de vacunación frente a agentes biológicos específicos, procedimientos escritos y capacitación periódica. Elementos de protección personal. Son la última barrera de defensa. Incluyen respiradores con filtros específicos. Ejemplo, N95 para riesgos biológicos y cartuchos para vapores orgánicos en riesgos químicos. Guantes de nitrilo, monogafas, pantallas faciales y batas de mandiles, entre otros. Además, la gestión del riesgo se integra en el sistema integrado de gestión y se dinamiza mediante el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, lo que permite la mejora continua de los programas de seguridad y salud. La capacitación continua, las campañas de sensibilización, el monitoreo de la exposición y la evaluación de los programas son estrategias claves para construir una cultura de bioseguridad y manejo de seguro de sustancias químicas. En conclusión, los riesgos biológicos y químicos son dos de los peligros más importantes en muchos ambientes laborales, desde hospitales y laboratorios hasta procesos industriales y de servicios. La legislación colombiana ofrece un marco sólido para gestionar estos riesgos a través de la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015, la Resolución 0312 del 2019, el Decreto 1477 del 2014 y la Resolución 773 del 2021, entre otras normas técnicas específicas. Sin embargo, el cumplimiento normativo solo es el punto de partida. Lo realmente determinante es que exista una cultura organizacional orientada a la prevención, a la vigilancia epidemiológica y al uso correcto de medidas de control en todos los niveles. En un contexto donde aparecen enfermedades emergentes, variantes de virus y bacterias resistentes, la prevención debe ser proactiva y apoyarse en la formación constante a la bioseguridad y a la gestión integrada de riesgos. Gracias por acompañarme en este recorrido sobre riesgos biológicos y químicos. La invitación es aplicar esos conceptos a los lugares de trabajo y a seguir profundizando en la normativa y las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo.